Israel acusa a una rehén liberada por Hamás de perjudicar los intereses del país. La mujer contó que la trataron bien en su cautiverio. My mom is saying that they were very friendly towards them and that they took care of them, that they were giving them medicine. Según funcionarios israelíes, estas palabras podrían perjudicar los esfuerzos internacionales para liberar al resto de los rehenes. Bueno, buenas tardes a todos. Este es el programa número 490 de la Agencia de Noticias Caliyuga, correspondiente al día 25 de febrero del año 2025. Yo iba a decir 1900, porque estoy acostumbrado a decir, yo soy del siglo pasado. Bueno, tenemos la grata novedad de que está con nosotros el amigo Garayalde, porque no sé, yo sigo siempre con la incógnita de saber si es ingeniero Jorge Macri o no, o qué es. Tú no lo sabes todavía. No, todavía no pudiste averiguarlo. Bueno, lo dejó salir, estaba ahí, vio dubitando y dice, bueno, está bien, pues podés salir, podés ir al programa. Total, ya las cosas que están sucediendo, todos los medios las reproducen, así que ¿qué más grave pueden decir de lo que pasa en el mundo? Y yo quería empezar el programa con este pequeño video que hemos puesto al comienzo, relativo, bueno, pusimos dos, ¿no? Pusimos el de una señora que estuvo prisionera de Hamás, una de las primeras rehenes liberadas, que la hija decía que la trataron lo más bien, que le daban medicinas, ¿no? Que era una cosa, no digo espléndida, pero un buen trato que contrastaba enormemente con el trato que le dan los israelíes a los palestinos en sus cárceles, que son verdaderas prisiones y centros de tortura, ¿eh? Eso hay que decirlo claramente. Y luego, bueno, este otro caso que se dio de estos últimos rehenes que fueron liberados, ¿no? Y vimos ahí el video de que le daba uno de los rehenes, se despide con un beso en la frente de su captor, pero aparte de eso, el detalle es que tenía un aspecto espléndido, estaba en mejor estado que nosotros, ¿no? Vamos a pedir que nos secuestre jamás, porque si uno sale en ese estado, la verdad que la pasaron muy bien, la pasó muy bien este rehén. Ahora, lo gracioso, paradojal, por eso acá hay que tener en cuenta lo que es la propaganda sionista, ¿no? Que es una propaganda vergonzante, ¿no? Dice que fue obligado a hacer eso. Y bueno, lo que vemos el video, ¿no? Que es imposible que lo hayan obligado a hacer eso. La persona lo hizo con absoluta libertad y voluntad, estaba contento aparte. No se puede obligar a una persona a ponerse contento, uno se da cuenta cuando lo obligan a hacer algo en contra de su voluntad. Además, ¿por qué obligarían a uno solo y no a todos los rehenes que salieron? Exactamente, exactamente, correcto. Es bueno la participación también de nuestro camarógrafo, que está detrás de la cámara. Pero eso no fue el único hecho, ¿no? Este es un hecho de mi sueño. Vamos ahora al hecho dramático, que es la muerte de estos niños del matrimonio Vivas argentino, que casualmente, después vamos a hablar ampliamente de este presidente que tenemos acá, ¿no? Que realmente da para dedicarle jornadas enteras, ¿no? Porque yo creo que la Argentina ha entrado en el show ya permanente, ¿no? O sea, esto es un fenómeno payasesco, tragicómico, digamos así, ¿no? Pero como este matrimonio Vivas, el marido no murió, pero murió la mujer y los dos hijos pequeños, fueron tomados, bueno, como un modelo o ejemplo condenatorio de Hamás, porque decían que los habían asesinado. Y bueno, la realidad no es esa, hay que decir la verdad. Decíamos al respecto que la Argentina, como este matrimonio son de origen argentino,
decretaron 2 días de duelo nacional. Ahora, a mí me llama la atención, tendría que declarar duelo nacional por todos los muertos, también los niños palestinos, que son miles que han muerto. Acá son 2 casos de 2 niños israelíes que murieron, que desde ya nosotros condenamos ese hecho. Pero a mí lo que me interesa resaltar aquí es saber cómo murieron estas personas, porque murieron en cautiverio, no fue que murieron en el momento que fueron secuestrados, murieron en el cautiverio. Ahora, ¿alguien puede suponer que en el cautiverio los militantes de Hamas se van a poner a matar niños de 2 meses o 3, no sé cuántos meses tenía este chico, 10 meses, una cosa así, y 4 años? ¿Qué sentido tendría ser eso? Ninguno. ¿No? Jamás dice, y yo le creo perfectamente, que es muy probable, que eso es el producto de los bombardeos. Si Israel se la pasó bombardeando a la ciudad de Gaza, ¿cómo no vamos a suponer que entre los muertos también puede haber habido rehenes israelíes? Es indudable eso, es una cosa que se cae totalmente de maduro, ¿no? No sé, ¿tú qué te parece al respecto? Y era algo que ya se estaba diciendo desde antes, ¿no? Cuando al inicio de la campaña con los bombardeos discriminados, había familias de la comunidad israelita que decían, pero esta es la forma que hay para combatir al Hamas, o sea, arrasando todo, pero en algún lugar de esos túneles que tanto denunciaban están nuestros familiares. Exacto. Entonces, ¿cuál es la política del gobierno? Destruir todo y después preguntar a ver dónde están. No, y aparte yo pienso que acá hay que ver las cosas como son. Hamas, cuando rapta a los 1200 rehenes, no sé cuántos eran, 1200, ¿no? Más o menos. Lo hace con la intención de que sean liberados prisioneros palestinos, ¿no? Bueno, Israel no acepta eso y bombardea a Gaza, pero ahora termina aceptando las condiciones de Hamas, que eran las condiciones iniciales. ¿Por qué no lo hicieron al comienzo? No, también exigían que dejaran de bombardear para recién poder Por hablar. supuesto, desde ya. No, sí, por supuesto, pero al inicio, cuando se inició todo, el requerimiento de Hamas era intercambiar los rehenes que habían tomado prisioneros ahí en la frontera de Gaza por los palestinos que están en las cárceles de Israel, que son miles de palestinos. Bueno, es lo que está pasando ahora. El gran problema es el sesgo informativo que viene ya hace mucho tiempo. Es terrible la historia de esta familia, obviamente, pero ¿dónde están los biógrafos de las miles de personas que murieron en los bombardeos y antes de estas operaciones de secuestro? Antes, la gente que estaba siendo asesinada por los colonos israelitas en Cisjordania y otros lugares. De eso nadie nunca decía nada. Lo cierto es que eran familias enteras que eran sacadas de sus viviendas, cuando ofrecían oposición eran masacrados o terminaban en las cárceles. O sea, un estado totalitario. Exacto. Y la verdad es que de eso nadie habla. Y probablemente había algún familiar argentino, seguramente. Estoy seguro. Evidente. Que algún argentino ahí debe haber palestino. Y más que seguro. Sí, hay muchos argentinos de origen palestino. Por supuesto que sí, o familiares. Y eso no tenían historia, no tenían biografía. De esos no se declara. Debían desaparecer. Y bueno, y al parecer, ahora lamentablemente se ha aparecido un aliado importantísimo a Netanyahu, el nuevo presidente norteamericano. Sí, esa es la vergüenza principal. Yo creo que el cambio de gobierno en los Estados Unidos ha significado, desde todo punto de vista, un shock internacional. Lo vemos acá en el Medio Oriente, cuando, como comentamos en el programa anterior, el señor Trump propone directamente deportar a todos los palestinos, y deportarlos a los países limítrofes y hacer de la ciudad de Gaza un casino, que es un poco aquello de lo cual él se dedica, porque el señor Trump, antes de ser presidente, era un empresario de juegos, de casinos. Pero yo creo que esto es todo un símbolo de la realidad.
de lo que es la presencia de Israel en el Medio Oriente, que no es, esto hay que decirlo, lo hemos dicho, pero no viene mal reiterarlo varias veces. Nosotros consideramos que el Estado de Israel no ha sido puesto allí para resolver el problema judío, para dar una patria a los judíos, porque en realidad patrias a los judíos se podrían haber dado en múltiples lugares, como dijo en su momento el premier iraní, que ahora no está más, Ahmadinejad. Él dijo con mucha razón, si los judíos europeos querían y Europa quería darles una patria a los judíos europeos, podía haberle dado un territorio de su propio continente para que se instalaran allí. No había ninguna necesidad de traerlos al Medio Oriente. Pero la razón principal de la presencia de Israel, y que el señor Trump de alguna manera lo ratifica con sus proyectos lúdicos, es un ludópata el señor Trump. Después tenemos acá también en la Argentina un ludópata, ¿no? del cual vamos a hablar. Es crear un enclave colonial en el seno de un territorio que es islámico por naturaleza y que perteneció en sus orígenes al califato islámico, que fue el Imperio Otomano en su momento, que era el califato islámico y que se disolvió luego de la Primera Guerra Mundial. Y por supuesto, cuando Inglaterra y Francia, que fueron los países que estuvieron presentes en ese territorio, se retiran, la presencia de Israel es lo que confirma el estatus colonial del Medio Oriente, y lo dijo el señor Herz en sus reuniones, en las reuniones que tuvo en su momento con los grandes gobernantes europeos, que si nosotros estamos allí garantizamos que no se reconstituya el califato. Garantizamos la presencia del Occidente. Yo siempre he dicho que Israel es parecido a las Islas Malvinas en la República Argentina. Porque ¿qué son las Islas Malvinas? El enclave colonial que garantiza que nuestra nación sea una nación occidental, entre comillas, de acuerdo al criterio crematístico, materialista que hoy existe en el Occidente. Las Malvinas, la guerra de Malvinas ha sido justamente, la derrota de Malvinas ha sido justamente la causa de nuestra decadencia actual. Porque la decadencia argentina viene a partir de la derrota de Malvinas, y Malvinas representa eso. Representa para la Argentina el elemento, digamos así, motorizador de la occidentalización degenerada de nuestros territorios. E Israel es lo mismo con respecto al Medio Oriente. Y cuando el señor Trump dice que quiere instalar allí casinos, bueno, está diciendo eso, porque ¿qué es en última instancia la sociedad occidental? Es una sociedad decadente, en donde la materia, el materialismo, la economía es el destino del hombre. Entonces es obvio eso que sucede. Pero es buena tu acotación cuando lo citas a Trump, porque y esto nos permite pasar al punto siguiente, porque ayer se cumplió una fecha muy importante, ¿no? Un gran aniversario. ¿Qué fue lo que pasó ayer? El tercer año de la invasión rusa en Ucrania. Exactamente, pero con una situación muy peculiar, que es la presencia de este energúmeno al frente del gobierno norteamericano, que ha prácticamente modificado todas las reglas del juego. Yo no sé si en algún sentido es positivo lo de Trump, porque pone en evidencia algo que estaba de algún modo latente. Yo siempre he dicho que cuando el señor Putin dice que desnazifica, hace la guerra para desnazificar Ucrania, en realidad el señor Putin está cumpliendo el mismo rol que cumplió Stalin en la Segunda Guerra Mundial, cuando también quiso desnazificar Europa. El señor Putin quiere desnazificar, y bueno, evidentemente los Estados Unidos también están de acuerdo con eso, y en su momento, en el año 45, en Yalta se dividieron el mundo, y específicamente el continente europeo, en dos regiones, Europa del Este y Europa del Oeste. Europa del Este estaba bajo el control de Rusia, y Europa del Oeste bajo el control de Norteamérica. Entonces, yo estoy viendo un retorno a esa perspectiva, un retorno hacia la desnazificación, con la única, hay una sola peculiaridad al respecto que es lo llamativo. Los que se califican afines al nazismo, esto es lo curioso del caso, ¿no?
son los mayores defensores del señor Putin. Es curiosísimo eso, porque todas estas fuerzas que se dicen neonazis, por ejemplo la que sacó tantos votos ayer en Alemania, ¿no? Que es una fuerza de derecha que reivindica el pasado nazi, por ejemplo, pero lo apoyan a Putin. Es una cosa insólita eso. Apoyan a un gobernante que quiere desnazificar Europa. Ese no es el único elemento paradojal, ¿no?, de esta fuerza, porque resulta ser que esta derecha es una fuerza que está en contra del wokismo, en contra de la ideología de género, en contra de la LGTB. Resulta que está dirigida por una lesbiana. Es una cosa extraña eso. Resulta ser que están en contra de los homosexuales, pero la fuerza está dirigida por una notoria homosexual que está casada con una mujer de Sri Lanka, que tiene hasta niños adoptados. Bueno, es una situación insólita eso. Ahora, fíjense que se puede hacer otra comparación también, ¿no? El pacto hoy en día con respecto a Ucrania, el señor Trump está pactando con Putin para dividirse Ucrania, porque mientras que Putin quiere territorio, Trump ¿qué quiere? Quiere resarcirse de lo invertido en la guerra de Ucrania a través de tierras raras, como las llama él, que son unos materiales que hoy sirven, el litio y otros más que sirven para estas nuevas energías renovables que hay en el planeta, y entonces quiere apropiarse de esas riquezas que tiene Ucrania. Bueno, esto es parecido al pacto entre Stalin y Hitler en su momento, cuando se dieron Polonia. Es parecido esto, porque se quieren dividir Ucrania. Ahora, yo creo que tenemos que hacer esta reflexión final con respecto al tema de Ucrania. Después te cedo a vos la palabra, que sé que tenés muchas cosas que decir al respecto. Indudablemente acá Europa tiene que jugar un papel importante en esta situación, porque hasta ahora Europa ha dependido de los Estados Unidos. Lamentablemente ha sido así en la guerra de Ucrania. Estados Unidos ha sido el que puso la mayor cantidad de armas. Y aclaremos que no hay ninguna presencia militar occidental, porque Putin dice constantemente que es una guerra en contra de la OTAN. Él quiere eliminar la OTAN. Y la OTAN lo único que ha hecho ha sido mandar armas, no ha mandado soldados a combatir, como hubiera correspondido, porque si Ucrania es Europa, hay que defender, Europa tiene que defender Ucrania, es indudable. Putin trajo a los coreanos, así que... Putin trajo a los norcoreanos. Aparte que Rusia es un país que no es europeo, es euroasiático, como ellos mismos lo dicen. La mayor parte de su territorio es asiático. La parte europea de Rusia es pequeña en comparación territorialmente. Y además que yo tengo mi idea con respecto a Rusia, quizás no estemos muy de acuerdo al respecto. Para mí Rusia es una potencia negativa desde todo punto de vista, históricamente negativa, porque ha sido un imperialismo expansivo, ¿no? Que como decía el maestro Ébola, que se atribuyó a sí mismo ciertas cualidades típicas que se podía atribuir al pueblo judío, al pueblo teóforo, que consideraba que tenía que controlar el mundo a su disposición. Haushofer hablaba de Rusia como un país, como un imperio de la tierra, como una civilización de la tierra, porque se ha expandido por todas partes, llegó hasta América inclusive. Sí, bueno, se apropió de Alaska también. Es un poco discutible, ¿no? Pero más allá de eso se entiende la comparación, ¿no? Exacto, pero esto viene del dominio de los mogoles que tuvieron claro, pero... en su momento los mogoles tuvieron un control sobre Rusia. El zarismo fue una consecuencia de los mismos mogoles, porque el zarismo fue como una especie de gobernación mogólica. Iván I, el primer zar, ¿no? Fue un gobernador del imperio mogol en su momento. No sé si tenías presente eso. Entonces, y el imperio mongólico, los mongólicos, el imperio mongólico uno tenemos uno de presidente, pero bueno. Tenemos un presidente sí, medio mongólico, bueno, está bien. Es el detalle anecdótico que nos hace reír a los argentinos, ¿no? Porque en el fondo nosotros nos divertimos con esta situación que hay, ¿no? Reír para no llorar.
fue un régimen autoritario totalmente, y ese autoritarismo después se vivió también en la época del zarismo y posteriormente con el comunismo ruso, que fue ultra autoritario, desgajado totalmente de cualquier tipo de espiritualidad. Es interesante, pero bueno, es para charlarlo. Es para charlarlo no es el, a lo largo. Bueno, es una buena lógica, pero bueno. Exacto. Pero lo que quería comentar es, Sí. más allá de eso, hace 2 meses asumió el presidente norteamericano Donald Trump. Sí, Y lo que hasta ese entonces, mal o bien, el sistema internacional reaccionó positivamente ante la guerra contra Gaza, porque la Corte Internacional de Justicia condenó por crímenes a Netanyahu, no puede salir de su país, también lo condenó a Putin. El sistema internacional de alguna manera condenó la invasión de Ucrania, o sea, hay un consenso internacional tanto con lo de la guerra de Israel en Gaza, tanto como lo de Ucrania. Y viene este señor y en 2 meses patea todo el sistema internacional. exactamente. Esto en realidad, uno irse a un rincón y ponerse a llorar, ¿por qué me pasa esto? Creo que es la oportunidad que tienen que tener los europeos de darse cuenta el papel lastimoso que cumple el sistema internacional. Exacto. Porque obviamente no tienen la capacidad militar que tiene Estados Unidos para sostener eso, por culpa de ellos, ¿no? Exacto. Porque el desarme y un montón de cosas es producto de esa justamente desnazificación europea. Exacto. Y dejan a 2 terribles monstruos, de un lado la Rusia neosoviética, con Norteamérica, que sabemos lo que es, lo que ha sido toda su vida, es el único país que tiró una bomba atómica, 2 bombas atómicas, en ningún otro país lo hizo, solamente Estados Unidos lo hizo. O sea, tiene una banda de psicópatas que pueden llegar a hacer semejantes crímenes, y otros más, ¿no? El bombardero de Dresde, un montón de cosas que en la historia que ya sabemos. O sea, el papel lastimoso que tiene Europa en todo esto que ha acontecido, porque no puede ser que en 2 meses la política internacional es como que se viene y se tira a la mesa, en la cual está todo el concierto de naciones, las personalidades más importantes, y alguien viene y tira todo, y dice, las cosas ahora son así, yo voy a hablar con Putin, me importa nada lo que ustedes digan, de lo que ustedes hayan condenado, me voy a sentar con Netanyahu en las playas de Gaza, a ver si hacemos un hotel, una playa nudista, no sé, es como que todo cambió en solo 2 meses. Exactamente. Entonces, Trump es un agente de Putin, yo eso lo considero indubitable eso, pero al mismo tiempo representa una tendencia que tuvo los Estados Unidos. ¿Y por qué nosotros estamos en contra de Rusia principalmente? Porque consideramos que el sistema moderno se organiza dialécticamente a través de 2 materialismos confrontados entre sí, que son el materialismo norteamericano y el materialismo ruso. Uno es un materialismo totalitario, que por la fuerza impone la economía como destino, y otro es un materialismo espontáneo, que se genera a través de la publicidad, la propaganda, el libre mercado, etcétera, etcétera. Y por eso para mí lo principal es que desaparezca uno de estos, para que después se pueda marchar en contra del otro. Pienso que esa estrategia que planteó en su momento el fundamentalismo islámico es la estrategia correcta. Terminar primero con uno y después con otro. Y actualmente se quiere plantear esa falsa disyuntiva entre esos 2 materiales. Y hay muchas personas, incluso, recién hablábamos de estos nazis que están con Putin, que creen que la disyuntiva es esa, Putin o Occidente. Sí. Es una falsedad, no es multilateralismo contra globalismo, sino 2 tipos de globalizaciones, una globalización moderna, materialista, o una globalización tradicionalista. Hay 2 tipos de universalismos posibles, hay 2 tipos de civilizaciones posibles, la civilización moderna y la civilización tradicional. Esas son las 2 únicas disyuntivas que existen. Por eso, para mí es indispensable que estos 2 materialismos confronten entre sí, para que al menos uno desaparezca y luego, bueno, marchar en contra del otro. El más peligroso es el materialismo ruso, que es un materialismo totalitario. Pero ese es el más peligroso. Eso yo creo, igualmente yo creo que el papel de Rusia en el concierto internacional creo que va a decaer una vez muerto Putin. Porque lo que venga después
va a ser como en el fin de la Unión Soviética. Me acuerdo cuando asumía Yuri Andropov, que tenía 80 y pico de años, que era un jefe importante de la KGB, ya era como una guardia vieja, decrépita de ese imperio decadente, y que no pudo sostener la guerra en Afganistán, que cuando vio que ganaba el Papa polaco, pensaba que se les venía el mundo abajo, con todo lo que fue Polonia en el papel de solidaridad, qué sé yo. O sea, yo creo que a Rusia le va a pasar algo similar con la muerte de Putin. Y yo no sé si hay que esperar tanto, porque no sabemos cuánto tiempo va a vivir Putin. Por él puede vivir 20 años más. No. Yo lo dudo. ¿Sí? ¿Te parece? Yo lo dudo. Yo no lo veo mal de salud, por lo menos. No da esa puede estar impresión. bien de salud. Algunos dicen que ya murió y que este es un es una duplicado de Putin, pero no sé. Yo de todos modos lo que espero que Europa, para finalizar este punto, que Europa se organice y que trate de defender a Ucrania. Y Ucrania, yo tengo esperanza de que no se va a rendir, no va a aceptar este acuerdo que le propone Trump. Y no, yo creo que no debería, porque Europa tiene que rechazar ese acuerdo. Europa tiene que rechazarlo. Por lo menos ha asumido ciertas actitudes correctas, como decir que el tirano es Putin, no Zelensky. Porque este imbécil de Trump llegó a decir que Zelensky es un dictador, cuando el verdadero dictador acá es Putin, porque Putin elimina a los opositores, es indudable. Así que yo la esperanza que tengo es esa. Pero hay un detalle con respecto a Ucrania. Resulta ser que ayer se votó, como era el aniversario, hubo una votación con respecto a la condena a la invasión rusa de Ucrania, desde ya que Israel y Estados Unidos votaron juntos en contra de esa condena, porque en el fondo Israel también invade un territorio, así que es solidario con Rusia. Pero lo gracioso fue que la Argentina se abstuvo. Luego de que el señor Milei se fotografiara con Zelensky, apareciera como un gran defensor de Ucrania, hasta le regaló un candelabro hebreo, porque él, como es medio judío, y recordó que Zelensky es de origen hebreo. Claro, ojalá acá tuviéramos muchos judíos como Zelensky en la Argentina. Lamentablemente los judíos que tenemos son este estafador que hay acá, este Milei, que bueno, esto ya nos permite ingresar al tema argentino, ¿no? Que no nos queda mucho tiempo, pero yo quería decir algo al respecto. Acá fuimos sorprendidos por este sujeto impresentable que resultó ser un estafador, pero de cibernético, ¿no? Yo creo que en comparación con Milei, yo lo he dicho esto, la señora Kirchner o los Kirchner son ladrones de gallinas. La realidad es eso, porque fíjense que estas criptomonedas permiten hacer fortunas en minutos o en horas. Parece ser que esta estafa piramidal de la cual él participó, porque él no puede evadirse de eso de ninguna manera, porque lo promovió y aparte hay contratos firmados con los gestores de esto. Hay toda una investigación que está haciendo hasta el FBI en los Estados Unidos. ¿Por qué Milei fue a Estados Unidos? Justamente para recibir ayuda de Trump a fin de que Trump lo salve de la prisión, porque esto es grave lo que ha pasado. Estos ladrones de criptomonedas se enriquecen en pocas horas. La señora Kirchner y el matrimonio Kirchner, que robaron también, pero se enriquecieron en décadas. La fortuna que Milei la hace en pocas horas. En cambio ellos tardaron 20 años en hacer una fortuna. Yo creo que ahí está la diferencia, ¿no? Entre estos ladrones. O sea, la democracia es el régimen de los ladrones. Esta es la democracia que nos ha impuesto Inglaterra a través de su derrota, de su victoria, derrota para nosotros en la guerra de Malvinas. Por eso es tan importante Malvinas para el imperio, porque de ese modo nos tienen controlados. Estamos yo no sé si estos son los tiempos finales, pero si no lo son, se parecen mucho. ¿Me vas a acordar? Sí. Yo, en los comienzos de la generación del 80, en la República Argentina, los presidentes que teníamos, los funcionarios, todos de alguna manera estaban relacionados con una élite económica, los ferrocarriles, la venta de la carne, etcétera, etcétera. Y ellos en el Estado, trabajaban con un sueldo mínimo. Eso es una tradición que a veces se dice que, ¿cómo se llama? Un famoso vicepresidente, Avellaneda, no me acuerdo ahora el nombre,
pero bueno, que pagaba de su bolsillo un encuentro en una embajada, cosas por el estilo, ¿no? Y yo veo lo mismo con este caso de Milei, que él dice, no, yo cobro, soy uno de los presidentes que menos cobra, etcétera, etcétera. Sí. Pero lo que no se ve es que todos ellos sabían qué estaban por detrás de ellos sosteniéndolos, que nunca les iba a faltar nada, pues ya son empleados de un poder económico Exacto. transnacional. No, aparte que Y lo que no se termina de decir en esta sociedad, y ahí está la cuestión tradicional, es que es inconcebible que cualquier persona ponga dinero en algo pensando que al poco tiempo le va a redituar sin que ese dinero realmente haya hecho o producido nada. Exacto, sí, es la timba. Ahora, lo gracioso del caso, a mí lo que me llamó la atención fue... Pero eso va contra toda regla. hasta las mismas Sí. reglas liberales, Exacto. que hablan de la producción, de la mercancía. Sí, no, acá es Esto toda la es especulación, el juego. virtual. Es la ludopatía. A mí hasta me llamó la atención la explicación que él dio después en ese famoso reportaje que hace con este Johnny Viale, el hijo de mi amigo Mauro Viale, que en paz descanse. Donde él le explica, ¿no?, que en realidad esto era una timba, o sea que él promovía un juego, la ruleta, hasta habló de la ruleta rusa. Esto es una ruleta, bueno, donde unos ganan y otros pierden. Ahora, un presidente promoviendo el juego, es una locura esto. El presidente tiene que estar, por eso se parece a Trump, porque Trump también promueve el juego. El juego es un vicio. Es como si promoviera la droga, más o menos. Es una cosa insólita. Una sociedad tradicional tiene que romper eso. Exacto. Bajo un punto de vista puede haber ese tipo de especulación, o el hecho de que yo no labure lo que estoy cobrando de alguna manera. Poner plata en algo que ni siquiera lo estoy viendo, que ni siquiera sé dónde está. Aparte que es un dinero abstracto, que no existe, claro. Ni siquiera es dinero físico, eso es una cosa insólita, es algo, mire, o sea, realmente, esto es juego, esto es timba. Y eso es lo que realmente algún día tienen que ver y mostrarlo, porque me hablan de la inflación, de que no, que subir los precios, que yo... Cuando se hacen esas bolsas espeluznantes de dinero electrónico, a las cuales un día uno cae por idiota, porque realmente no se tiene que participar en esto. Exacto, realmente no se tiene que participar en esto. No, por supuesto. Y después resulta que se pone a llorar uno porque no salieron las cosas, porque vino un estafador y sacó todo el dinero. O sea, es ya de por sí es algo oscuro todo esto. Aparte, a mí lo que me causa más gracia, ¿no?, son todos estos adolescentes, pero son chicos muy jóvenes los que están en esto del... Claro. Del Pobre Rodrigo, perdió un montón. ¿Quién? Rodrigo perdió un montón en las criptomonedas. En la criptomoneda, sí. A mí me llama la atención ver todos estos muchachitos jóvenes ahí que están en esto. En el fondo... Y la mayoría de los que pelearon eran seguidores o sea, arruinó a su propia gente. Exacto, sí, muchos que se arruinaron y que después empezaron a despotricar. Pero después en ese famoso programa del cual hablaba, se vieron cosas pero insólitas. Por ejemplo, el programa fue interrumpido en un determinado momento por el asesor estrella que tiene Milei, que es el sobrino del ministro de Economía, Caputo. Porque claro, dentro de todo lo interrumpió con una causa justificada, porque este tipo llegó a decir, cuando le plantearon el problema judicial que él enfrentaba, y después de haber dicho que todo esto era una cosa privada, ¿no? Hubo una diputada seguidora de él que, gracioso, dice que lo hizo fuera del horario del presidente de la República. Iba a decir, está pagano, creo que se llama. Resulta ser que él dijo, bueno, no, de eso se va a encargar el ministro de Justicia. Es un dislate total, porque si es una cosa privada, el ministro se ocupa de cosas públicas. Bueno, pero así piensan ellos. Pero por supuesto. Están todo el servicio nuestro. No, esto yo no sé, sintetizando porque se nos está yendo el programa. Esto yo no sé en qué va a terminar. Para mí que esto es el inicio del colapso de este tipo. Peor fueron los comentarios de uno de los grandes defensores de Milei, que escribió una biografía y todo, que es Márquez. Márquez, Dios mío. Márquez, lo cual diciendo, de alguna manera, son las reglas del liberalismo. Jódanse si perdieron. O sea, saben que hay riesgo en eso. Bueno, Márquez tiene una anécdota famosa, no sé si vale la pena citarla, cuando él estaba en esa asociación de defensa de los militares presos, y resulta que estaba con una mujer
y una tal Mujica, ¿no? Que después resultó ser una prostituta, ¿no? ¿Te acordás de eso? Sí, sí, sí. Y porque la filmaron ahí en una casa de citas. Entonces después cuando la entrevistan, ¿no? Porque claro, tendrían que ser, dice, bueno, dice, para mí eso es secundario, es una cuestión de esa, dice, peor sería que hubiera sido trotskista, algo así, digo, disparar. Se nota que es gente que no tiene ningún tipo de... Tiene mala suerte con las mujeres, porque la otra era Villarroel, que era en carne y uña, y ahora la odia la Villarroel. Ahora odia la Villarroel. Traidora, Y después parece que este otro Laje también está metido en esta estafa, ¿no? Porque es muy amigo de uno de estos Novalis, algo así. Sí, exacto. Porque Laje hace propaganda de las cosas de Novalis. Porque recibe dinero de Claro, este tipo, es propaganda. por esa fundación. Bueno, yo no sé en qué termina esto. Laje invita a que hagan los cursos con Novalis para aprender a timbear. A timbear, exactamente. Sí, es una vergüenza, va, en fin. No, yo creo yo que esto es el inicio del colapso. Yo pienso que ya después de esto, estos Yo igual tipos... quiero reivindicar a Rodrigo, porque dije lo de la criptomoneda, pero no, Rodrigo es una persona, Seria. unos pocos ebolianos que existen que van a la Villa 31 solo con Walkman, caminando, Por una cuestión eboliana. por una cuestión eboliana, ¿no? Una cuestión eboliana. Y así No, terminé. pero Exactamente. más difícil que caminar en Gaza, pero bueno. Exactamente. Bueno, después lo vamos a explicar ese detalle. Bueno, hasta el próximo programa. Si Dios quiere, esperamos contar con Garayalde, que Macri no lo ataje ahí a la salida, ¿no? Sí, sí. Del trabajo. Bueno, nos vemos el próximo programa.